Vamos a empezar. Primeramente quiero que le demos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Es un privilegio estar delante de Él y, y poder oír la voz de Dios. Esto es un privilegio porque no todos tienen la dicha de poder oírle. Y no porque Dios no quiera, sino porque eh, no todos le conocen a Dios ni le reconocen a Dios. Entonces es importante. El micrófono lo pueden apagar, por favor. Es importante que entendamos que es un privilegio estar delante de Dios y poder oír la voz de Dios. Cuando un predicador, cuando un evangelista, cuando alguien que lleva el mensaje de la palabra de Dios va a hablar y va a hablarle a alguien, tiene que saber este alguien que el que habla es Jesús. Porque dice la palabra de Dios que como si yo rogase por medio de vosotros. Es Dios el que habla, entonces es un privilegio poder oírle. Amén. Así que quiero que oremos dándole gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de estar aquí y porque le vamos a oír a Él y no a Víctor. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor nos abra el entendimiento y podamos entender el mensaje que el Señor quiere darnos hoy. Es un mensaje muy corto, pero viene de parte de Él y todo lo que viene de Él es bueno como Él es bueno. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de oírle y asimismo le pedimos que nos ayude a poder entenderle. Amén. Bendito Dios, Señor, te damos las gracias, Padre Santo, en esta hora, mi Dios Todopoderoso, Padre, porque delante de ti estamos, Señor. Señor, te ruego, mi Dios, abre, Señor Jesús, todo el entendimiento, Padre Santo, de todos los que estamos aquí, Señor, y que todos los que estamos aquí, Señor, te oigamos a ti, mi Dios. Háblanos, Señor Jesús. Háblanos, Padre Santo, en esta hora, mi Dios, te lo ruego, Padre Santo, te lo suplico, mi Dios, es mi familia, Padre. Señor, te ruego, Jesús, glorifícate, Padre Santo, de una manera muy especial en todos ellos. Muévete, Señor, en el corazón de todos ellos, Señor, así como te mueves en el mío, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a empezar. Para, para nosotros no es un secreto saber que Jesús vino un día al mundo. Dice su palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios vino al mundo y se manifestó como un hombre, ¿verdad? Y esa manifestación humana de Jesús vino con varios fines al mundo, vino con varios fines a la vida del hombre. Uno de esos fines por el cual vino Jesús es a morir por nosotros en la cruz. Porque en lugar de Jesús, los que merecíamos estar ahí somos nosotros porque somos pecadores. Entonces, pero Jesús dijo, yo no quiero que ellos mueran, yo no quiero que ellos sufran, yo voy a dar mi vida en el lugar de ellos, yo voy a morir por ellos. Mejor dicho, yo los voy a comprar a ellos a precio de sangre. Yo voy a dar mi sangre por todos ellos. Y ese es el amor más grande que tiene que tener el hombre presente, porque Dios es el dador más grande y nosotros los seres humanos somos los deudores más grandes. Y por tanto, como somos deudores, tenemos que intentar en toda nuestra manera de vivir, viviendo, glorificando a Dios. Si algo vamos a decir o algo vamos a hacer que no vayamos a darle la gloria al Señor, es mejor ni decirlo ni hacerlo, porque somos seres humanos y como seres humanos sabemos que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? Entonces, sabemos que la muerte del ser humano un día va a llegar y tenemos que estar preparados para ese día. Porque la vida de un ser humano no empieza cuando éste nace, sino cuando éste muere. Y tenemos que pensar ahora dónde queremos pasar la eternidad y con quién queremos pasar la eternidad.
Amén. Entonces, esa tiene que ser la principal preocupación del ser humano, más que preocuparnos por irnos a bailar, por preocuparnos por viajar, por estudiar, más que preocuparnos por cualquier otra cosa. ¿Con quién quiero pasar la eternidad? Y decirle, Señor, yo quiero pasar la eternidad contigo. Pero recuerde que cuando diga Señor, al diablo también le llaman Señor, Señor de las tinieblas. Pero está Jesús como el Señor de señores y el Rey de reyes, el Dios todopoderoso. Amén. Entonces cuando yo diga Señor, tengo que decirle Señor a Jesús. Amén. Tengo que decirle Señor a Jesús. Para que cuando la muerte me visite, mis ojos jamás se cierren, sino que yo vea la luz. Y dice la Biblia que Jesús es la luz del mundo, que vino a alumbrar a todos los hombres. Entonces, cuando la muerte me visite, yo tengo que estar seguro que el que va a venir a por mí es Jesús. Amén. Pero vamos a leer un versículo que se encuentra ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11. Yo no sé si usted tiene Biblia. Si tiene Biblia, me gustaría que lo mirase también conmigo. Hechos 1, versículo 11. Amén. Dice la palabra de Dios. Esto fue algo que pasó justo segundos antes de que Jesús se vaya, porque ya había muerto, había resucitado, pasó un tiempo con los discípulos y entonces le tocaba irse. Entonces dice la palabra de Dios que estaban todos los discípulos allí. Y mientras Jesús se era levantado hacia arriba, habían dos personas, dos varones con vestiduras blancas. La palabra de Dios dice que eran dos ángeles. Y entonces estos ángeles le dijeron a Jesús, varones Galileos, les dijo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fíjese que aquí vemos a un Jesús que se va, ¿verdad? Vemos a un Jesús que se va y a un Jesús que también dice que va a volver, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué se va? La pregunta es, ¿por qué vendrá? Entonces, esa pregunta, la respuesta de esa pregunta la encontramos en San Juan 14, San Juan 14, ¿verdad? Del 1 al 3, más o menos. Y quiero que vamos ahora allí a ver esa respuesta. O sea, ¿por qué Jesús se va? ¿Por qué se va y cómo es eso de que también vuelve? ¿Para qué vuelve Jesús? Amén. Vamos a mirarlo allí. San Juan 14. ¿Lo tiene? Si lo tiene, dígame amén, por favor, para saber que... Amén, vale, pues. Amén, gloria a Dios. Entonces, Juan 14, búsquelo que... Juan 14, San Juan 14. Eso, eso está después, antes de... Eso está entre Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Marcos, Lucas, San Juan. Allí lo encuentra. San Juan, San Juan, San Juan. No, eso es. Y Juan. Eso es, San Juan 14. Vale, podemos apagar el micrófono. Sí, eso es, pon Juan 14. Vale, pues bajémosle. Vale, apaguemos el micrófono. Apaguemos el micrófono. San Juan 14, San Juan 14, versículo 1. San Juan 14. Ahí leemos. Vale, pues bajemos el micrófono, por favor, apaguémoslo. Entonces leo para ustedes en el nombre de Jesús y dice la palabra del Señor. Vamos a encontrar aquí la respuesta
de eso de que Jesús se fue y que también dice que vuelve, así como hemos leído allí en Hechos 1:11. Dice, no se turbe vuestro corazón. Fíjese que cuando Jesús estaba con los discípulos, les anunciaba desde ya que él iba a morir, que iba a resucitar y que iba a pasar un tiempo con ellos y después se iba a volver a ir. Pero esto parece que tenía a los discípulos, los tenía un poco triste, ¿verdad? Pero Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, les dice. ¿Creéis en Dios? Les dice, creed también en mí. En la casa de mi padre, dice, muchas moradas hay. Vamos a ver y estamos viendo por qué Jesús se fue. Dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora ya sabemos por qué Jesús se fue. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Quiero que entendamos esto que es muy importante. Y dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí podemos ver la respuesta de por qué Jesús se va, qué va a hacer Jesús, y dice que también va a volver. Jesús dice que se va a ir porque va a preparar lugar, dice, para los discípulos, va a preparar lugar para sus hijos, ¿verdad? Pero también dice que vuelve. Pero el día y la hora no dice cuándo vuelve, pero dice que va a volver. En Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. O sea, no solamente Jesús sabe el día y la hora que vuelve, pero aquí vemos que Jesús se va porque va a preparar lugar para sus discípulos, para que donde Él esté, los discípulos también estén, ¿verdad? Entonces, quiero que entendamos una cosa. Hay un grupo selecto de hombres y mujeres por los que Jesús va a volver. La pregunta es, en ese grupo de hombres y mujeres por los que Jesús se fue a preparar lugar, por los que Jesús va a volver, ¿estoy yo? ¿Está mi familia allí en ese grupo de hombres y mujeres? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Nosotros tenemos que entender que la vida de un ser humano es muy corta. Aunque viva 1000 años, es corta. Ojo, aunque viva 1000 años el ser humano, la vida es corta. Porque ¿qué son 1000 años comparado con la vida eterna? ¿Qué es lo que Jesús está ofreciéndole a todo aquel que esté dentro de este grupo selecto por el cual Jesús va a volver? Entonces, más que cualquier afán de este mundo, nosotros los seres humanos tenemos que preocuparnos por estar dentro de ese grupo selecto por el cual Jesús va a volver. Nosotros tenemos muchos amigos, tenemos muchos conocidos, los cuales ya no están entre nosotros, familiares y amigos. Ellos vivían la vida como cualquiera de nosotros, tenían sueños, tenían metas, y un día de repente la muerte los visitó y ahí se acabó todo. Entonces es algo que a todos nosotros nos va a pasar. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para eso. Ahora, ¿de qué manera podemos estar preparados para eso? Porque es que a mí me gustaría irme con Jesús, que mi familia se vaya con Jesús, que ustedes se vayan con Jesús. Entonces, hay algo muy importante que el ser humano tiene que hacer, que nosotros tenemos que hacer, algo que no hizo el pueblo de Israel. Los mismos amigos, conocidos y familiares del mismísimo Jesús, el cual es Dios y el cual vino y dice que va a volver otra vez para llevarse ese grupo selecto. Y dice la palabra de Dios ahí en San Juan mismo, 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, oiga bien esto, mas a todos los que le recibieron, porque aquí nos estamos dando cuenta
de lo que el ser humano tiene que hacer para estar dentro de ese grupo selecto. Amén. Para estar dentro de ese grupo de personas, de hombres y mujeres que tienen el privilegio de irse con el Señor un día. Dice, mas a todos los que le recibieron, oiga bien, a los que creen en su nombre. Esto es muy importante. Primeramente, recibirle y segundo, creer en su nombre. ¿Por qué creer en su nombre? Porque dice la Biblia que toda rodilla se doblará, las que están en los cielos y las que están en la tierra, todas se doblarán delante de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque dice la Biblia que porque no se ha dado otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Entonces es importante recibir a Jesús y creer en su nombre. Dice, y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese que ser hijo de Dios es muy sencillo. Es más sencillo que vestirse, ponerse guapo un sábado e irse de rumba por ahí. Porque fíjate todo lo que tienes que hacer, ducharte, comprar ropa, ponerte la mejor ropa, irte a trasladarte hasta la rumba y terminas hasta cansado y sin dinero. O sea, es mucho más sencillo ir al cielo que prepararte para irte de rumba o para hacer cualquier cosa en la tierra. Amén. Entonces, pero tener la revelación aquella de saber que Jesús es Dios y es aquel que iba a venir, es una revelación. Y es muy importante que esa revelación llegue a la vida del hombre, pero para que esa revelación llegue a la vida del hombre tiene que haber un reconocimiento de sobre quién es Jesús. Un reconocimiento que va agarrado de la mano del arrepentimiento. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 2:38, dice, pero les dijo Pedro a la multitud, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dice, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese que para estar dentro de este grupo selecto, de los que van a irse con Jesús, hay un proceso muy bonito. Primero hay que reconocer a Jesús, recibirle. Hay que creer en su nombre. Eso se hace a través de un arrepentimiento. El hombre tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que arrepentirse de sus malos caminos. Amén. Porque Dios es un Dios santo. Amén. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser santo como Él es santo. ¿Verdad? Entonces, yo tengo que preocuparme, vuelvo y repito, porque esto es muy importante. Y es muy importante que usted lo entienda. Esto es muy importante. Yo para irme con Jesús tengo que recibir a Jesús, primeramente. Porque ¿cómo me voy a ir con Jesús si primero no le recibo? ¿Cómo me voy a ir con Jesús si no creo en Él, no creo en su nombre? Le dijo un joven rico a Jesús qué he de hacer para ganar la vida eterna. Jesús le dijo, las escrituras conoces, las leyes conoces, cúmplelas y vivirás, le dijo, cúmplelas y vivirás. Entonces es muy importante que entendamos todos nosotros que tenemos que separarnos de todo aquello que a Jesús no le agrada, todas aquellas cosas que nos convierten en enemigos de Dios. Porque la Biblia dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estas cosas tenemos que entenderlas porque son muy importantes. Así que el que está en el mundo, el que está mintiendo, el que está fornicando, el que está ingiriendo bebidas alcohólicas, el que está de enemistad con el otro y el que está haciendo y deshaciendo es enemigo de Dios. Por mucho que éste quiera orar, por mucho que éste quiera, mucho que cante a Dios, por mucho que éste diga mi Dios, por mucho que alabe a Dios, si éste no se ha arrepentido de sus pecados, si éste no ha recibido a Jesús en su vida, si éste no se ha bautizado en el nombre de Jesús, como dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, este es enemigo de Dios y no se va a ir al cielo jamás. Eso tiene que saberlo usted. O sea, dejemos nuestros malos caminos y preocupémonos por irnos con Jesús
es el mensaje de hoy. Preocupémonos por irnos con Cristo. Veamos a nuestros amigos, a nuestros familiares caídos. Ya no están entre nosotros. Ahí se acabaron sus sueños. Ahí se acabaron sus esperanzas. Ya no hay más nada que hacer con ellos. Nosotros tenemos que prepararnos para irnos con Cristo. Dejemos atrás nuestro viejo hombre y empecemos a vivir una vida con Cristo. Cualquier predicador quizás le diría cualquier otra cosa a todos ustedes, porque hay muchos predicadores que con tal de mantener un público le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. La Biblia no te dice lo que tú quieres oír, la Biblia te dice la verdad. La Biblia es un espejo que me muestra la realidad de la vida, quién soy yo y quién es Jesús. Entonces, entendamos esto. Es importante que dejemos nuestro viejo hombre. Es importante que empecemos a negarnos a nosotros mismos y empecemos a seguir a Jesús. Amén. Ese es el mensaje que tenía para ustedes hoy, porque ustedes son mi familia y yo no les puedo mentir. Ustedes son mis madres, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, mis tías. Un beso para todas ustedes, que las quiero mucho. Para todos ustedes. Pero es importante que entendamos esto. Yo no les puedo mentir, ustedes son mi familia. Yo he venido a decirles la verdad. Salgan de donde están, escapen por su vida. Escapen por su vida, entréguenle su vida a Jesús, empiecen a vivir una vida con Cristo, que es mucho mejor, más placentera, y en Jesús tenemos paz y tenemos gozo, y la tendremos no solamente momentáneamente, sino que la tendremos para siempre, porque para siempre es su misericordia. Que el Señor les bendiga. Este era el mensaje que tenía para hoy. Y muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder oír al Señor a través de mí. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Los quiero muchísimo. Muchísimas gracias y espero que no sea ni la primera ni la última y que tengamos más oportunidad de poder seguir hablando del Señor y escuchando al Señor. Que el Señor les bendiga.